Iniciamos con nuestro capítulo 2 formalmente, ¿no? Ya hemos terminado toda esta parte introductoria aérea que habíamos visto las anteriores semanas, con esto de Shiny. Y empezamos con esto de nuestro capítulo 2 que está orientado a este concepto que es el scraping web. Hay muchas definiciones de lo que es esta idea del scraping web. Nosotros podemos tener una idea de traducción al español como una especie de raspado, ¿no? Raspado de la web, que, cuyo fin finalmente es extraer la información que está contenido en las páginas de internet mediante una navegación en las páginas como tal o en algún caso finalmente a partir de alguna entrada mediante los APIs, ¿no? Que son otras puertas de entrada para esto. Entonces, a ver, solamente para ir comentando esto, hay un documento, el documento de Michel del 2015, menciona, ¿no?, que el web scraping es la recolección automática de información de los sitios web sin la intervención de un ser humano, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos, el scraping web en el fondo trata de generar un algoritmo de recolección de datos programado que empiece a raspar la información de las páginas web que nosotros vayamos seleccionando, ¿no? Dentro de este concepto mismo hay una idea de que hay varias puertas de entrada para hacer este proceso de raspado. Y uno de esos temas justamente son esto de lo que nosotros normalmente se denominan las APIs, ¿no? Que son estas Application Programming Interface, que son entradas a las páginas web, ¿no? Estas entradas han sido diseñadas por los administradores de las páginas web. Entonces, ofrecen la información que el administrador de la página web finalmente pone de manera pública, ¿no? Para que uno pueda acceder. Las APIs son bastante comunes en espacios como, o en páginas un poco más populares o grandes. Facebook tiene su API, varios servicios de Google tienen su API, Twitter tiene su API, hay algunas universidades o periódicos igual que ofrecen este servicio eh, este servicio o esta interfaz API como tal, ¿no? Entonces, es una de las puertas de entradas que hay, es una de las puertas de entrada que hay. Y tal vez una de las principales son navegar en sí mismo en una página web, digamos, ¿no? Esa es una de las puertas de entradas más típicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto del scraping web, lo que se tiene que venir a la mente es, por ejemplo, ¿no?, si nosotros estamos en alguna página en particular, digamos, no voy a entrar a la página del INE, es que mediante procesos de raspado deberíamos poder programar algoritmos en algún paquete estadístico de tal manera que nosotros podamos extraer la información que se va presentando acá, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta página, uno puede identificar elementos que son estáticos, que normalmente se mantienen en el tiempo, como por ejemplo el nombre de estos encabezados, seguramente el logo, y seguramente otros elementos estáticos están más relacionados tal vez a un poco a la estructura de la página, digamos, publicaciones, este nombre es parte estática de la página, pero hay también elementos que son dinámicos o que de alguna manera se están modificando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, posiblemente esta ventana, ¿no?, que dice crecimiento anual del PIB, tenga algún tipo de periodicidad. Seguramente cada año la información que se presenta acá uno esperaría que cambie, digamos, ¿no? Este crecimiento del IGAE, que es otro indicador, por ejemplo, parece ser un indicador que se publica mensualmente, entonces capaz que cada cierto mes o cada trimestre lo actualice, entonces uno podría automatizar algo que vaya raspando o extrayendo justamente la información que está contenida acá. Entre las otras medidas, por ejemplo, esto, ¿no? Esto de población, igual es un número que es, seguramente, según la estructura del INE, de la construcción de esta página, este número va variando
de manera diaria, digamos, ¿no? En base al algoritmo que ellos tengan para hacer que este resultado se muestre, ¿no? Entonces, la idea del scraping web en el fondo es extraer la información útil de páginas que nosotros hayamos seleccionado con algún interés, ¿no? Y cuando hablamos esto de extraer información de esta página web, tenemos que recordar que en el fondo, ¿no? En el fondo esta página web tiene una estructura, ¿no? Tiene código que ha sido generado para que esta página funcione, ¿no? Entonces, si uno, digamos, hace clic derecho acá y le digo, bueno, quiero ver el código fuente de la página, uno puede ver acá, por ejemplo, todo el código, que normalmente es código HTML o XML, que está detrás del funcionamiento de la estructura de esta página web, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros podamos crear mecanismos, que nosotros podamos crear programas que nos permitan entrar a este código y extraiga de alguna manera información que está contenida acá, ¿no? Ese es un poco el objetivo de esta parte. Y como ven, la página web como tal, toda la información que nosotros podamos ver acá, ¿no? Tiene que estar generada en algún lado y esa información tiene que estar seguramente, o sea, nosotros podemos encontrar el código fuente de esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente ahí hay que tener un poco de más profundidad, tal vez en algunos conocimientos de programación, para tratar de entender todas las posibles estructuras que hay detrás de este código, que de alguna manera no es el objetivo de este capítulo como tal, sino es tener herramientas un poco más flexibles que nos permitan de una manera más accesible un poco navegar y extraer la información que contienen estas páginas, ¿no? Esa es un poco la idea de este capítulo, que ya lo habíamos visto varias veces en sesiones de repaso que teníamos. Y en este punto es importante mencionar cuáles son los pasos para la recopilación de información de este tipo de información que nosotros tenemos, ¿no? De estas bases de datos de alguna manera que están flotando en las páginas web, ¿no? O de estos textos que nosotros tenemos contenidos en una página web como esta, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, la ACUS del 2015 decía, bueno, hay 5 pasos fundamentales para cuando un investigador o un analista de datos quiere empezar a recolectar información utilizando esta técnica del scraping web, ¿no? Entonces, el primer paso decía, bueno, asegurarse de saber exactamente qué tipo de información se necesita, ¿no? Entonces, tenemos que tener una idea de qué estamos buscando, ¿no? Antes de empezar a explorar esto. O sea, es una idea de una pregunta de investigación, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer finalmente, ¿no? ¿Qué tipo de información estamos nosotros tratando de rastrear, ¿no? Entonces, uno podría funcionar en el sentido de que esta es una pregunta guía que nos va a disparar hacia los demás pasos. Una vez que nosotros definimos, por ejemplo, el tipo de información que nosotros necesitamos, ¿no? Tenemos que averiguar si hay fuentes de datos en la web, ¿no? Si hay fuentes de datos en la web que puedan proporcionar información directa o indirecta sobre el problema, ¿no? Entonces, si nosotros estamos pensando en cierta información y queremos utilizar el web scraping, el segundo paso nos dice, bueno, exploremos las fuentes disponibles en el Internet que potencialmente puedan tener la información que nosotros estamos buscando, ya sea una aproximación directa o indirecta, ¿no? Y en este caso, la recomendación en ambos casos es, bueno, mientras más concretos o específicos seamos, es mejor, ¿no? Dado que así podamos tener una idea de efectivamente qué estamos buscando, ¿no? Por decir, no sé, quiero saber, no sé, cuál es la reacción de la gente respecto a las medidas que está tomando el gobierno sobre la cuarentena, ¿no? Entonces, puede ser muy general o si no, algo muy, muy específico podría ser, bueno, quisiera saber, no sé, cuál es el tipo de cambio de ciertas monedas a este momento, no sé, quisiera saber a cuánto se está cotizando, por decir, los reales en Brasil hoy, digamos, ¿no? Una pregunta muy, muy específica, o quisiera saber el Producto Interno Bruto de los países, ¿no? Quisiera saber cuántos contagiados en el mundo hay, digamos, respecto al coronavirus, ¿no? Entonces, pueden ser preguntas mejor si son más específicas porque van a guiar de mejor manera
de nuestro camino en esto, ¿no? Ahora, en este mismo texto que sugiere este LACUS 2015, dice, bueno, una buena manera, por ejemplo, de iniciar una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de información, justamente son las páginas gubernamentales, ¿no? Entonces, si uno está buscando información respecto a la economía o indicadores económicos de un país, entonces, qué mejor que visitar páginas, por ejemplo, como la de las oficinas nacionales de estadística o buscar páginas de los bancos centrales de los países. Si uno está buscando, digamos, algún tipo de educación, qué mejor que buscar las páginas de los distintos ministerios o instituciones educativas de los distintos países, ¿no? Entonces, la recomendación, por ejemplo, de este autor iba un poco por ese lugar. Si uno quiere, por ejemplo, información respecto a opinión de las personas respecto a temas, entonces decía ahí, bueno, por ejemplo, el Twitter como una página que difunde información de manera constante puede ser una fuente interesante para extraer las reacciones a ciertas políticas que hay, digamos, ¿no? Igual mencionaba, ¿no? Si uno está interesado más en precios, un poco en el mercado, cómo este se está moviendo, entonces uno podría explorar páginas relacionadas a temas comerciales, a temas de venta de servicios o productos, ¿no? Entonces, dependiendo del tema que uno tenga, ¿no? Hay mucha especialización de las páginas respecto a este tema, ¿no? Entonces, si uno quiere explorar precios, puede ir buscando algunas páginas que ofrecen ciertos servicios y todo esto, ¿no? Entonces, eh, este proceso, este segundo paso de buscar fuentes web que contengan esta información que uno está buscando, eh, normalmente puede ser fácilmente respondido dentro de las páginas que normalmente se especializan en buscar este tipo de información en algunos casos, ¿no? El tercer paso está un poco orientado a, bueno, desarrollar una teoría, ¿no? Del proceso de generación de datos y cuando busque fuentes potenciales, ¿no? Nos está hablando de alguna manera sobre discutir la pertinencia de la información, digamos, ¿no? Es cuándo se generaron los datos, cuándo se cargaron en la web, quién lo hizo, ¿no? Quién lo hace, si existen áreas potenciales que no estén cubiertas, la información que finalmente está ahí es consistente o no lo es, y si es consistente, está bien. Y si es inconsistente, se puede de alguna manera depurar eso con otras fuentes o con la información que está ahí, ¿no? Entonces es un tercer paso donde nos empezamos un poco a discutir sobre la pertinencia de hacer este proceso de raspado, ¿no? Eh, el cuarto paso justamente está orientado a empezar un poco a identificar los contrapesos, digamos, ¿no? Las ventajas y desventajas de estas fuentes, ¿no? ¿Por qué elegir utilizar la web si puedo utilizar tal vez otro tipo de información disponible, digamos, ¿no? Como los registros administrativos, los censos, las encuestas, ¿no? Empezar a discutir sobre, bueno, si esto yo lo hago, posiblemente podré replicar esto en futuras investigaciones, ¿no? Cuando hablamos esto de la disponibilidad, por ejemplo, ¿no? Hay páginas web que cambian de manera muy constante su estructura, entonces eso puede ser un problema, dado que el mantenimiento de una página web tiene consigo una carga a veces financiera para las instituciones, entonces posiblemente que algunos dominios con el paso del tiempo dejen de funcionar o ya no existan simplemente. Entonces hay que justamente balancear esto, dice este autor, y bueno, igual hay que discutir sobre la legalidad de esto, ¿no? Que esto es una discusión un poco más amplia en el sentido de que en algunos países está un poco normado esta parte, digamos, ¿no? De hasta cuánto uno puede entrar a buscar dentro de la estructura de las páginas, por ejemplo, ¿no? Sin ir muy lejos, uno podría ver, por ejemplo, que según la calidad de encriptación de algunas de las instituciones, es fácil a veces incluso entrar a sus servidores y ver la información que ellos no han podido, digamos, o no han podido ponerle alguna especie de candado de seguridad, digamos, ¿no? Entonces, se pueden hacer procesos de scraping web para que justamente hagan un vaciado,
se descarguen ese tipo de información, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una discusión legal, digamos, en cuanto a eso. Como es un proceso de recolección como cualquier otro, el tema de los costos es algo que está presente también, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo hace? ¿En cuánto tiempo? ¿No? Y bueno, después otros temas más de discusión sobre esto de ventajas y desventajas es, bueno, discutir sobre la calidad de la información finalmente que se está extrayendo, ¿no? Dado que en este punto hay que entender cuál es el grado de validez que esta información puede tener, por ejemplo. ¿No? Cuando hablamos de validez en términos estadísticos, existen dos conceptos importantes ahí, por ejemplo, ¿no? Esto de la validez interna y la validez externa, por ejemplo, ¿no? La validez interna nos habla un poco más de cuán robusta es la información que uno consigue de una fuente de información, y la validez externa está más orientada en tratar de decirnos que cuán inferenciable puede ser esta información, ¿no? Cuánto yo puedo generalizar a partir de un hallazgo, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea de esto, de la validez externa, que es parte de un proceso de control de calidad de la información que estamos nosotros obteniendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Es dado que normalmente los estudios relacionados al scraping web dependen del enfoque que uno le pueda dar. Eh, Son muy pocas veces a veces estudios representativos, ¿no? Para que uno genere representatividad de algún estudio, entonces tiene que armar muy bien esa estructura, digamos, para que una base de datos proveniente del scraping web pueda tener esa estructura, digamos, ¿no? Eso en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si nosotros queremos predecir el precio o queremos predecir por decir, la tasa de desempleo utilizando estas herramientas, digamos, ¿no? Entonces, uno de los supuestos ahí fuertes es que, bueno, no todas las personas seguramente utilizan el Internet para hacer consultas de empleo u otras cosas, ¿no? Entonces, la cobertura de las páginas web que podamos seleccionar no es completa, por lo tanto, ese indicador no llega a ser representativo, digamos, ¿no? Cuando nosotros queremos por decir, en estudiar los sentimientos de las personas, alguna política del gobierno a partir de sus reacciones de Twitter, eso no se puede hacer inferencia de ese procedimiento, sino que es un estudio de observación dentro de una cuenta en específica respecto a los seguidores o las personas que han comentado, digamos. No es un proceso que se puede extrapolar después fácilmente, ¿no? A menos que se trate de combinar con algunas herramientas de muestreo y esto, ¿no? Y una vez que hemos hecho este balance respecto a que si se puede hacer o no se puede hacer, finalmente está el último paso, que es, bueno, lo hacemos o no lo hacemos, digamos, ¿no? Esto es factible, no es factible, vale la pena hacerlo, digamos, ¿no? Es tomar una decisión a partir de la identificación de ventajas y desventajas que hemos hecho en el paso 4, ¿no? Eh, Ese es, por ejemplo, nuestro último paso en este caso, y hay que tomar una decisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los 5 pasos que este autor mencionaba sobre, bueno, tiene que haber una discusión previa antes de hacer cualquier recolección de información dentro de la red, digamos, ¿no? Ya, entonces, una vez que pensamos que tenemos eh, una vez que pensamos que nosotros tenemos estos pasos cubiertos, digamos, ¿no? Estos pasos cubiertos, viene el siguiente paso que es, bueno, ¿cómo hago yo efectivo este proceso de extracción o del scraping de la información como tal, ¿no? Entonces, este esquema es bastante eh, interesante para ejemplificar eso. Y en este caso, este esquema lo que nos dice es, bueno, normalmente todas las páginas web, ¿no? Todas las plataformas de diseminación de contenido web, están enlazados o contienen diferentes tipos de estructuras o de lenguajes para distribuir la información que ellos tienen, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, están estos, están desde lo más común tal vez, que es documentos en un lenguaje HTML
o XML, o documentos con una estructura JSON o JSON, digamos, o AJAX, o en texto simple, digamos, que podría ser el caso. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo finalmente nosotros podemos hacer la extracción de la información de estos distintos lenguajes en algún tipo de mecanismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo bueno es que existe un trabajo muy fuerte en software estadístico para hacer esto. Python lo hace, R lo hace, y tienen librerías especializadas muchas veces para extraer contenido específico de las páginas web, por ejemplo, ¿no? Hay una librería para JSON si la información o la página web tiene contenido en ese formato, por ejemplo, ¿no? Hay librerías que trabajan con esta estructura HTML o XML para después finalmente generarla, digamos, ¿no? Entonces, una de las ventajas de los software estadísticos actuales es que están tratando de condensar muchas de las funciones que uno podría tener dentro de estos programas para extraer las diferentes fuentes de información que se puedan presentar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí viene justamente esta parte de las librerías en R, que son justamente eh, si quieren, el fuerte de R en cuanto a lo que uno podría ir haciendo. Entonces, para esto, uno puede ver que en las librerías de R hay mucho relacionado a la extracción de estos documentos en específico. Nosotros no vamos a entrar en detalle al JSON o al Ajax o al plain text. Nosotros vamos a utilizar una de las librerías más usuales, que es el RBES, que está un poco orientado más a páginas HTML que tienen una estructura relativamente amigable, digamos, para jalar. Ahora, es bueno que sepan que si una página tiene JSON, el R puede extraer fácilmente esto, ¿no? Normalmente el JSON son estructuras que comparten información identificadas en categorías, ¿no? Uno podría armar una base de datos fácilmente si está en formato JSON, por ejemplo, ¿no? Entonces, la librería de R justamente trata de hacer esto muy fácil para hacer eso, ¿no? Entonces, eh, ahora, no es muy usual que las páginas, no todas las páginas utilizan JSON, o sea, páginas un poco más consolidadas que normalmente distribuyen tablas, tienen este tipo de estructuras, por ejemplo, ¿no? Estas estructuras de acá. Entonces, dentro de estas tecnologías de diseminación y extracción de la información en la web, hay que reconocer que existen estos enlaces, pero también está por otro lado la otra puerta de entrada a la información de las páginas web, que es justamente las APIs, ¿no? Las APIs son las otras fuentes de entrada para este tipo para específicas páginas web, ¿no? Y ahí, digamos, el R tiene cierta ventaja en el sentido de que ofrece servicios APIs, ¿no? Ofrece servicios APIs para hacer un poco la gestión de la información mejor dentro de las páginas que ofrecen ese tipo de servicios. Entonces, el R tiene ese tipo de funcionalidad ahí. Basta con entrarnos un rato acá al R-Cran, navegar un poco en sus librerías, ¿no? Navegar un poco en sus librerías. Y por ejemplo, si basta con que ustedes pongan API, les va a dirigir a todas las librerías que tienen algún tipo de estas conexión para alguna página web, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, esto es interesante en el sentido de que el R tiene ya librerías diseñadas para acceder a páginas web que han diseñado esta otra puerta de entrada a su información, ¿no? A la información que ellos comparten, ¿no? Entonces, ahí pueden ir viendo esto ya depende un poco más del interés que ustedes tengan respecto a alguna institución en particular, ¿no? Alguna institución en particular, para empezar a bajar esto, ¿no? Entonces, a veces es muy útil, por ejemplo, esto de las APIs, cuando depende de los sectores, digamos, porque hay sectores que tienen bastantes avances en esta parte, por ejemplo, ¿no? En el tema, por ejemplo, de aeropuertos, vuelos y estas cosas, normalmente hay APIs que distribuyen toda la información
sobre los retrasos, la salida, las llegadas de los distintos vuelos, y eso uno puede tomar después información de eso para hacer programaciones de vuelos y todo lo demás, ¿no? Entonces, depende un poco igual de la sofisticación que haya tenido un sector específico para que estas APIs sean un poco más completas también, ¿no? Y la otra puerta de entrada, ¿no? La otra puerta de entrada que existe es justamente librerías especializadas para trabajar dentro de una página web como tal, ¿no? Y ahí una de las mejores que existen en el ERE es la librería EREBEST, ¿no? La librería EREBEST es por mucho una de las librerías que facilita mucho el trabajo o este proceso de scraping web en las bases de datos, ¿no? Es una de las mejores librerías que hay en el ERE para hacer esto. Eh, la última versión se lanzó recientemente con algunas actualizaciones. Y el concepto para para manejar la librería de EREBEST es bastante sencillo. Lo único que nosotros necesitamos de alguna manera es un poco tener una idea de los nodos o de los tags que a veces se llaman para extraer algo de información. Y nosotros vamos justamente a darle un poco más de énfasis a esta librería EREBEST para hacer algunos ejemplos. Y vamos a conocer algunas funciones básicas, ¿no? Entonces, esta es una de las librerías que mejor que nos permite trabajar con cualquier página web, pues es la ventaja, o sea, nos va a permitir un poco poder inspeccionar el código de la página web y después a partir de eso poder extraer la información que nosotros veamos pertinente, por ejemplo, ¿no? En estos apuntes, por si acaso, yo les he puesto un ejemplo para un ejemplo del supermercados, ¿qué tal? Para bajar información de precios, ¿no? Que ahí lo pueden ir viendo. Les voy a pasar la dirección de estos apuntes. Estoy haciendo un proceso de edición simplemente esto. Entonces les voy a pasar muy pronto esta página. Y también les estoy poniendo un ejemplo del Ministerio de Educación de cómo uno puede, por ejemplo, sacar alguna información de las unidades educativas, digamos, ¿no? Uno puede extraer la matrícula por colegio, digamos, ¿no? Y alguna información administrativa e ir guardándola, digamos, en algún lugar, ¿no? Entonces, este es nuestro primer paso, si quieren, explorar esto del EREBEST. Y para el día miércoles nosotros nos pasaríamos y veríamos ejemplos APIs para el Banco Mundial, para el Google Trends y eventualmente si está funcionando bien esto del Google Maps, ¿no? Que últimamente está teniendo problemas justamente su API para interactuar con el ERE, ¿no? Entonces hoy nos vamos a dedicar justamente a lo del EREBEST. De todas maneras, tenemos, si es que ven en el canal de YouTube, hay varios videos en los que ya hemos visto varios ejemplos de esto del EREBEST, así que hoy vamos a hacer un ejemplo y si tienen algunas dudas o quieren ver más ejemplos, lo bueno es que ya hay videos realizados que están en el canal de YouTube para que ustedes igual puedan ir un poco ahí curioseando. Y hay código también que ya está en el repositorio del GitHub para que lo puedan ir igual viendo, ¿ya? Entonces hoy vamos a ver esto de la librería EREBEST. Y no sé si hasta acá tienen ustedes alguna duda, consulta o pregunta. Analizo. Ya, entonces continuaremos con esto. A ver, mientras yo voy preparando esto de la librería, les voy a dar un ejercicio para que vayan pensando esto de los 5 pasos. Un ejercicio de unos 10 minutos a lo mucho. Y sobre eso tratamos de abrir una especie de discusión para ver cuán pertinente es recolectar esta información en las páginas web, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal si lo que yo les pido es conocer, ¿no? ¿Qué tal si lo que yo les pido es, voy a abrir en el ERE para que ustedes lo tengan ahí. Vamos a ver acá una especie de problema, un ejercicio.
Y el ejercicio básicamente es, bueno, discuta si no se evalúe, ¿no? Evalúe la posibilidad eh, de calcular la inflación usando información proveniente del Internet, ¿no? Este que sea nuestro ejercicio. Por si acaso, todos han pasado indicadores económicos uno. ¿Recuerdan un poco de eso? ¿Sí han pasado? No, Nadie. Ya. ¿Saben qué es lo que es No, porque ya, no. ¿Saben qué es la inflación? El indicador de inflación, tal vez. No, sí. Algo. A ver, ahorita. no, no, Lisa. Ya, a ver, les explico brevemente y sobre eso ustedes me comentan a ver qué tal. La inflación es básicamente una medida en la que simplemente uno ve cómo los precios de determinados artículos que se establecen a partir de una encuesta muy grande varían en el tiempo, ¿no? Es un indicador que nos permite ver la variación de precios en ciertos productos, digamos, ¿no? Entonces, uno trata de ver, digamos, cuánto es el precio del pan hoy, ¿no? No sé, el primer día de abril, el segundo, el tercero, ¿no? La idea del precio es eso, justamente, ¿no? Evaluar eh, el precio del pan en cada uno de los días de la semana y ver cuánto ha variado el precio del pan, digamos, ¿no? Eh, Eso hace el INE, pero con alrededor de 600 y más productos, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que hace el INE con 600 y más productos. Trata de evaluar el precio que está teniendo esos productos en cada uno de los días y a partir de eso trata de decir, bueno, si los precios se han incrementado, permanecen igual o algo, digamos, ¿no? Entonces, a ver, déjenme un momentito ver esto. Ya, ahora sí, ¿no? Como les estaba comentando, la idea de inflación es justamente tratar de entender cómo varían los precios en el tiempo, ¿no? Cómo varían los precios en el tiempo y a partir de eso sacar un índice que nos diga, bueno, cuánto ha variado los precios de ciertos alimentos de un periodo a otro, digamos, ¿no? Esa es finalmente la idea, ¿no? Por eso el INE saca, ¿no? La inflación del mes de abril es del 3% o del 0,5%, ¿no? Esa es un poco la idea, porque nos está dando una idea de cuánto se está encareciendo o no, digamos, la canasta familiar, digamos, de las familias bolivianas, y a partir de eso uno puede tomar algunas decisiones en política, digamos, ¿no? Entonces, en el fondo es un poco, tienes idea, digamos, ¿no? Eh, entonces, ahora sí, sí, ahora sí, perdón, ¿me escuchan? Se ha cortado por un momento. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí dicen un poco entrecortado. ya, sí, perdón. Y entonces, por ejemplo, ¿no? A ver, el INE sigue alrededor de 600 distintos productos en todo el país. Y uno de los problemas que tiene ahora es, bueno, como estamos en cuarentena, la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo calculamos inflación? Digamos, ¿no? Muchos de los comerciantes o muchos de los puntos que ellos seguían ya no están. Y la pregunta es, ¿los precios están variando o no están variando? Y una de las interrogantes ahí interesantes sería, bueno, si mediante procesos de web scraping uno podría tal vez tratar de compensar este problema
o lo malograríamos, digamos, ¿no? Sería peor, digamos, ¿no? Entonces, esa es un poco la pregunta, ¿no? ¿Será que es factible calcular la inflación usando información proveniente del Internet? ¿No? Eso es para un país, digamos, ¿no? En este caso, para el nuestro, al menos, ¿no? Para Bolivia. Esa es la pregunta, digamos, ¿no? Entonces, a ver, les doy unos 10 minutitos mientras voy preparando algunas cosas. Y me dicen, ¿no? Entonces, en eso pueden ver alguna definición breve de inflación, que es básicamente un monitoreo de precios. Y la pregunta es si Internet puede reemplazar ese proceso, ¿no? ¿Y cómo? O sea, ¿qué ventajas y desventajas habría, ¿no? Un poco tratando de responder estas 5 preguntas que teníamos antes. A ver, les dejo ahí unos 10 minutos para que vayan pensando eso y sobre esto identifiquen problemas, virtudes, digamos, y de ahí a partir de eso podemos tomar una decisión ahí, ¿no? ¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué dicen? ¿Se puede o no se puede? ¿Cómo lo ven? Listen, ¿podrías repetir otra vez la pregunta? Ah, ya, es eso, ¿no? Es evaluar la posibilidad de calcular la inflación usando información proveniente del Internet para Bolivia, ¿no? Para Bolivia. ¿Qué dice, no? Entonces, a ver, ahí, sí, sí, Dicen, adelante. ya. A lo que estaba viendo, creo que hay una cierta cantidad de productos que comprenden toda la canasta familiar, digamos que es una buena fuente para ver la inflación. Ya, Y entonces, en ese sentido, tal vez hay algunos productos que sí se pueden controlar por el hecho de que son, por ejemplo, el pollo es más, lo manejan, digamos, empresas y se puede llegar a ver, digamos, esos números, pero en la parte más, como las verduras y cosas así, no sé cómo llamarlo, más, es un trabajo más minucioso, es decir, vienen de todas las diferentes provincias, digamos, de cada departamento, donde ya es muy difícil controlar, ya que no hay una buena fuente de base de datos de sus productos. Y en ese sentido pienso que no sería tan fácil, digamos, calcular la inflación con solo el Internet, por lo menos en Bolivia. ya, súper. Mm, Eso es buen comentario. O sea, en el fondo, un poco, si son tantos productos, para que esto sea factible, la primera sería que, bueno, todos esos productos tienen que ser capturados de forma, o sea, primero tienen que ser capturados por alguien, digamos, ¿no? O sea, alguien tiene que tener la información del precio de esos productos en algún lugar, digamos, ¿no? Entonces ahí la observación es que potencialmente por la naturaleza de nuestro país, muchos de esos productos que formalmente llegan de algunos lugares no estén en el Internet, digamos, ¿no? Es una primera precisión fuerte que sí, eso es correcta, digamos, no necesariamente todas pueden estar acá, digamos, ¿no? Y la pregunta es si están, cuáles estarían, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí uno puede tratar de buscarle muchas cosas para mirar esto. Por ejemplo, hay el Instituto Cruceiro, el Instituto Crucerística, ¿no? Veremos cómo está esto del Instituto Cruceño. Hay varias iniciativas que en el fondo tratan un poco de mostrar o hacer seguimiento a esto de los precios, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, como el segundo paso, por ejemplo, de esto de las recomendaciones del Web Street Scraping es, bueno, tenemos que tratar de entender qué hay, digamos, ¿no? Y sí, o sea, vamos finalmente a toparnos a que no todos los productos no son web, por ejemplo, ¿no? Y ese sería posiblemente uno de los problemas cuando queramos nosotros calcular esto de la inflación, ¿no? Eh, sí, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué
¿qué podríamos hacer para solucionar eso? Digamos, ¿no? Ese es un siguiente paso. Si es que la información no se está generando, ¿qué podríamos hacer para generar eso? Porque el INE, así, una gran parte del INE como tal, se dedica exclusivamente a recolectar precios, ¿no? Hay un monto muy fuerte de plata por detrás que pagan a encuestadores a que vayan a mercados en todo el país, cada uno de los días, y pregunte el precio de ciertos productos, digamos, ¿no? La papa y sus diferentes variedades, digamos, ¿no? Un refresco y sus diferentes variedades, digamos, ¿no? La Coca-Cola y sus diferentes variedades en términos de tamaño, por ejemplo, ¿no? Entonces, la campaña, la canasta es muy compleja en su armado, pero ahí justamente viene la idea de decir, bueno, ¿cómo podemos tratar de eso automatizar o cómo podemos tratar eh, de hacer que ese costo, digamos, que en algún caso es un poco alto en el caso del INE, porque, bueno, es un costo que tiene que hacerse sí o sí, podría disminuir en el fondo, digamos, ¿no? Entonces, el web scraping es una de las herramientas que se utiliza en otros países para tratar de reducir esos costos, porque es mucho, mucho, muy barato. eh, Colgarse de una página web, extraer información ahí y finalmente calcular, digamos, ¿no? Entonces, tal vez las carencias que podamos nosotros tener como país pueden servir de oportunidades para establecer planes para que eso finalmente se pueda dar, ¿no? Basta con que uno ponga, digamos, ¿no? Index price en el internet y vamos a ponerle web scraping. Van a ver ustedes que hay una cantidad perdón, muy alta de investigaciones que utilizan web en otras, justamente precios, ¿no? Para dar un índice de inflación, ¿no? Usando web scraping para datos. En la India y en la China, por ejemplo, es uno de los mecanismos que utiliza el propio INE para hacer este tipo de cosas. Y ahí la limitación más fuerte es justamente lo que decía Enrique, digamos, ¿no? No todos los productos están, pero ¿qué haces para que todos los productos estén? Por ejemplo, sería una discusión. En esos países, para que esto funcione, lo que han hecho es, por normativa, bueno, dado que el mayor centro de abasto en estos lugares son los supermercados, por normativa, los supermercados tienen que tener una página web donde de manera diaria actualicen los precios de sus productos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ha hecho mucho más fácil esta transición y uno ha podido construir y derivar a que todo el proceso de web scraping estén relacionados con esto, por ejemplo, ¿no? Esa es una cosa bien interesante en esto, por ejemplo. Entonces, está bien ahí, digamos. Así que nos meteremos a leer ahí y nos meteremos a leer. Esto era como un comentario sobre eso de la pertinencia. Y acá, por ejemplo, ¿no? En otros países, en términos de transporte, por ejemplo, ¿no? En términos de transporte, el web scraping está asociado, por ejemplo, a este concepto de ciudades inteligentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, la mayoría de su transporte público tiene una conexión Wi-Fi, manda un poco la ubicación de donde se encuentra en cada momento. En el fondo hay un algoritmo que está evaluando las rutas que uno tiene y a partir de eso, por ejemplo, puede tener horarios de salida, horarios de llegada, por ejemplo, de cierto transporte público, por ejemplo, ¿no? En este concepto de ciudades inteligentes, esto del web scraping es un concepto muy, muy fuerte porque trata de aprovechar la mayor información que hay en Internet para generar, de alguna manera, servicios un poco más eh, eficientes, digamos, en las ciudades, ¿no? Entonces, en nuestro país, habría que estudiar, digamos, cuál es el sector dentro de la economía, de la salud, digamos, de alguno de la información que tiene un potencial fuerte de contenido en la web, de tal manera que uno puede empezar a hacer algún tipo de indicador acá interesante, ¿no? Las herramientas existen, pero tal vez la información todavía no es la suficiente, dependiendo del sector que uno quiera empezar a mirar, ¿no? Entonces, nos meteremos a esto de la librería Erebest. Como les dije, esta librería, varios ejemplos de esto ya los hemos hecho en algunas pasadas sesiones de repaso, así que les invito a ver esas sesiones también para que puedan ir entendiendo cómo funciona esto. Si es que esta clase no, si hay alguna duda en esta clase, igual me pueden ir comentando.
Entonces, una de las librerías más importantes para trabajar dentro de las páginas web y extraer información es la librería Erebest, ¿no? Esta es una de las páginas más interesantes que hay para esto. Lo primero que tendrían que hacer es justamente instalarse el programa, y si ya lo tiene instalado, simplemente es correr, como en mi caso. Ya, ¿no? Esta librería tiene bastantes funciones para su trabajo, pero hay una secuencia, si quieren, de pasos para que esta librería empiece a funcionar, si quieren, ¿no? El primer paso, paso uno, digamos, va a ser justamente cargar la página web de interés, ¿no? Cargar la página web de interés, o cargar la www de interés, lo voy a poner ya para resumir esto. Este es el primer paso, ¿no? Cargar nuestra página web de interés, es decir, de dónde vamos a sacar la información que nosotros queremos raspar, ¿no? Esa es una de las primeras partes de esto. Y ahí depende un poco de lo que nosotros queramos explorar justamente, ¿no? Entonces, para hacer algo interesante de esto, vamos a irnos a la página del gobierno del coronavirus, o Bolivia Segura, para que vean cómo está la información ahí. Podemos tener dos páginas. Esta es una primera página interesante que podría funcionar. Por ejemplo, este es el ejemplo de una página que cambia demasiado rápido, ¿no? Este es el ejemplo de una página que cambia demasiado rápido, ¿no? Si ustedes tratan de ver esto desde el inicio hasta ahora, es una de las páginas que ha cambiado muy, muy, muy drásticamente cada día. No, bueno, no cada día, ¿no? Pero cada cierto tiempo, la estructura, la forma de esta página ha cambiado, ¿no? La GTIC la tenía, no sé ahora quién la maneja, ¿no? Pero cada vez aparecen más pestañas y todo lo demás. Entonces, si uno quiere hacer scraping web acá permanentemente, capaz que no funcione bien, digamos, ¿no? Porque tal vez mañana se les ocurre sacar esta tabla y poner otra, ¿no? Entonces ahí ya no va a funcionar muy bien el algoritmo, ¿no? Entonces, Vicente, sí, adelante. está compartiendo la pantalla, no sé si todos lo ven. Ah, ya creo que no, dame un momento. Sí, eso es buen detalle, perdón, sí, creo que no está funcionando eso. Sí, ahora sí, están compartiendo. ¿Se ve? Ahora Perdón. sí. Ya, perdón. Sí, sí. Y entonces, como les decía, por ejemplo, esta página de Bolivia Segura es una de las páginas que tiene estos inconvenientes, digamos, que cambia bastante. Y podemos comparar esta página con otra, por ejemplo, que también comparte la misma información, pero tiene Worldometer, creo que es. Sí. Y hay otra página, Worldometer, ¿no? Esta otra página, por ejemplo, esta del Worldometer, es una página bien interesante que igual comparte información del coronavirus a nivel mundial, pero tiene una estructura un poco más ordenada, en el sentido de que desde que se ha lanzado no se ha movido demasiado la estructura, sigue siendo un poco el mismo esquema, una tabla con los casos por país, algunos gráficos de curva y ahí la información presente ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una buena página para contrastarla con la otra. Y podemos hacer el scraping en ambas páginas, digamos. El objetivo final es sacar la información de esto, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer la información, ¿no? Entonces voy a copiarme el código de acá, la URL, todo esto, ¿no? El HTTPS, dos puntos, barra, barra y todo eso, ¿no? Voy a copiarme eso al ERE. Y en el ERE voy a cargarme esa página, digamos, ¿no? Este puede ser BS, le voy a llamar, así de Bolivia Segura. Y el primer comandito para hacer esto es justamente read HTML. Este read HTML pertenece a la librería Erebest y justamente está diseñada para cargar la información proveniente de una página web, ¿no? Al momento en que yo compilo esta línea, lo que he hecho básicamente leer es rasparse toda la estructura detrás de esto, ¿no? Es decir, que si nosotros nos vamos a inspeccionar, el ERE se ha bajado, voy a ver el código fuente, ver código fuente de la página. El ERE lo que he hecho es bajarse básicamente todo este código, ¿no? Todo este código. Se ha bajado todo este código que en el fondo es el que tiene la estructura y la información que nosotros podemos visualizar, ¿no? Este es el código de fondo de esa página. Lo mismo voy a hacer para
Worldometer. Y bueno, esta página está bien. Igual, ¿no? Selecciono el URL y control C y me voy acá a la LERE. Igual, ¿no? React barra baja HTML. Con esto yo leo la información y esto lo voy a guardar en www, digamos, ¿no? Para hacer una diferencia ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este punto yo ya tengo dos objetos que tienen información HTML ahí presente, ¿no? Entonces ahí pueden ver los dos objetos. Podría navegar sobre alguno, digamos, ¿no? Sobre esta Bolivia Segura podemos navegar. Dice que es una lista de tamaño 2, ¿no? Es una lista de tamaño 2. Si podría ir navegando sobre lo que tiene. Entonces, por ejemplo, normalmente estos de acá que ustedes ven, ¿no? Todas estas pestañitas que ven, en el fondo en el fondo lo que está es reproduciendo la estructura que yo tenía en el código fuente que había en esta parte, por ejemplo, ¿no? El código HTML normalmente tiene una estructura igual, es de alguna manera anidada, ¿no? Entonces, dentro de un título uno va poniendo cosas, dentro de eso va introduciendo más y más estructuras, ¿no? Estos div, por ejemplo, que están acá, el R lo está almacenando justamente acá, digamos, van a ver varios div, ¿no? Entonces, en el fondo, en estos archivos se está guardando esa lógica, digamos, de programación de la página, según la estructura que haya tenido, ¿no? Según la estructura que haya tenido esa página. Entonces, ya he hecho el primer paso, que era justamente cargar la página de interés. Podemos ver nuestro paso. Nuestro paso 2 es, justamente, si quieren, raspar la información, ¿no? Raspar la información de interés, ¿no? La información de interés. Raspar la Dice, información. Sí, sí, adelante. ¿usó R Markdown o dónde entró? Ah, ya, sí, yo lo estoy haciendo en una hojita de Markdown. Y esto lo pueden hacer también en un script, ¿no? Yo lo estoy haciendo en un Markdown simplemente para cuando lo compile tengamos las salidas en un documento un poco más limpio. Pero esto puede funcionar igual en un código, en un script cualquiera. Está bien. Sí, ya, súper. Entonces, eso solamente sí es un comentario importante. Sí, o sea, de aquí en adelante voy a utilizar más documentos Markdown para combinar entre comentarios y entre código, ¿ya? Entonces, así igual nos acostumbramos en cómo funciona esto del Markdown, ¿ya? Entonces, el segundo paso es raspar la información de interés, ¿no? El segundo paso es la información de interés. Ahora, esto de la información de interés depende de lo que nosotros queramos hacer, digamos, ¿no? Entonces, acá deberíamos haber introducido tal vez un paso cero de decir, bueno, ¿qué queremos hacer nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿No? Esa es una de las preguntas que podríamos tener acá y tal vez dado que estamos explorando estas dos bases de coronavirus, podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las estadísticas del coronavirus en Bolivia, digamos, ¿no? El coronavirus, no, voy a poner, ¿no? Estadísticas del COVID-19 en Bolivia, digamos, ¿no? Este puede ser un objetivo, digamos, ¿no? Quiero saber las estadísticas del COVID en Bolivia. Eh, y en este caso se vuelve muy pertinente el web scraping porque eh, si no tuviéramos la web, ¿dónde buscamos eso, no? ¿Dónde buscamos eso? Así que esto de la web va a funcionar relativamente en esta parte. Ahora, este del paso 2 de raspar la información de interés, la mejor estrategia que se puede hacer para esto, la mejor estrategia que se puede hacer para esto es un poco navegar en la página y identificar lo que nosotros queremos, digamos, ¿no? Por ejemplo, en esta página, si es que uno ve, aquí hay una estadística, ¿no? Hay 6.263 confirmados, 629 recuperados, 250 decesos, ¿no? Esto ya es una estadística que la podría jalar de algún lado, ¿no? Aquí hay otra estadística, ¿no? Es la misma de arriba, solo que en un formato distinto y también hay una tabla para los 9 departamentos, al parecer, 2, 4, 6, 8, 9, ¿no? Acá hay más estadísticas, digamos, ¿no? Que tal vez no está relacionado al COVID, sino está relacionado a las políticas del gobierno respecto a algunas cosas, ¿no? Si nos interesara, capaz que esto igual podríamos raspar, digamos, ¿no? Creo que esas son las estadísticas básicas. Acá, por ejemplo, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿cómo empezamos a raspar esto? Eh, si ustedes ponen en el internet, en el buscador, creo que
ya varios lo han instalado en base a nuestras sesiones previas, pero para los que no, basta con que pongan ustedes Selector Gadget, ¿no? Selector Gadget. Hay una herramienta que nos va a permitir obtener o identificar los nodos de interés mucho más rápidos, ¿ya? Mucho más rápido. Normalmente, dada la estructura web, estos datos de acá están contenidos en alguna estructura dentro de la página web, ¿no? Entonces, eso nosotros le podemos llamar tags o nodos, digamos, ¿no? O código CSC, digamos, que a veces en el R lo llama ahí, digamos, ¿no? Pueden ser tags de etiquetas o nodos o código CSC, digamos, ¿no? Entonces, necesito detectar eso, ¿no? En dónde estará encapsulado este o este o este, digamos, ¿no? Cualquiera de estos datos. Entonces, hay una herramienta muy buena que se llama el Selector Gadget que nos va a ayudar justamente a eso. Si ponen nuevamente Selector Gadget en el buscador, van a ver ahí una página que se llama Selector Gadget. Es justamente una herramienta así de interacción, de punto y clic, como dice acá, para seleccionar código CSS, ¿no? Ese código CSS me va a permitir saber dentro de qué tipo de estructura o de qué tipo de nodo se encuentra lo que yo quiero dentro de esa página web. Entonces, si entran acá, lo único que tienen que hacer, por ejemplo, es... mi recomendación es trabajen en el Google Chrome para este tipo de cosas. Igual está disponible para otro tipo de navegadores, pero en el Chrome esto es normalmente más optimizado. Si lo tienen en el Chrome van a ver que aquí hay, ¿no? Justo aquí les dice, intenta nuestra nueva extensión de Chrome, ¿no? Entonces, basta con que hagan clic ahí y les va a decir, bueno, te va a mandar a las páginas de extensiones. Las extensiones, no se olviden que son básicamente opciones que están acá presentes para utilizarlas en cualquier momento. En mi caso no la tengo porque estoy utilizando, creo que otra computadora. Entonces, acá está justamente el selector Gadget y yo le voy a decir, bueno, quiero que lo añadas a Chrome, ¿no? Un tema de seguridad y bueno, sí quiero que añadir extensión, ¿no? Y si ustedes notan, la única diferencia es que ahora ya tengo dentro de mi pantalla del navegador esta lupa de acá, ¿no? Que es justamente el selector gadget, ¿no? Esa lupa que está ahí es el selector gadget. ¿Qué me permite hacer eso? Me va a permitir explorar dentro de la página de salida, que es la página de salida, va a retornar el nodo o el código CSC que alberga de alguna manera ciertas posiciones de la página, ¿no? Entonces, para que esto funcione, lo único que yo tengo que hacer es hacer clic acá para habilitar. Habilito el selector gadget. Esto va a hacer que aparezca esta parte de acá, ¿no? Esta ventanita adicional, digamos, que ha aparecido aquí abajo, donde me va a aparecer el código CSC de lo que yo voy seleccionando, ¿no? Puedo limpiar el código y generar algunas otras opciones, ¿no? Entonces, si ahora el cursor ha cambiado a un selector así de bloque medio amarillo, y según donde yo esté me van a pintar, digamos. Si yo quisiera conocer el código CSC o el tag, que normalmente se llama, hago clic en donde yo quiera, digamos, ¿no? En nuestro caso, yo quisiera saber dónde está encapsulado este valor de acá, por ejemplo, este valor en particular, ¿no? Puedo irme a esta caja o puedo entrar más adentro si es que me permite, ¿no? En este caso me permite entrar al número precisamente y le puedo preguntar dónde está esto. Ya que estoy ahí, simplemente hago clic. Este está en el objeto H1, dice, ¿no? En el objeto H1. Y como este objeto o este tag o este CSS, que tiene diferentes nombres, cualquiera de esos es válido. Como este objeto hay tres, dice, ¿no? Como este objeto hay tres, aquí me identifica. Y esos tres objetos se están poniendo de color amarillo, ¿no? Y casualmente son estos tres, este y este, ¿no? Entonces puedo acceder a esos tres mediante este tag que dice H1. Ya que tengo esa información, vuelvo a leer, y dado que ya tengo ahí las páginas web cargadas, yo le digo, bueno, quiero que el comando para extraer, dado que he identificado ese tag o ese nodo, es el comando HTML. Cualquiera de estos dos debería funcionar, no hay ningún problema. Vamos a escribir notes, HTML notes. Y lo que le tengo que decir acá, si ven la estructura, es, bueno, X es la página web y CSS es la palabra clave que yo estoy buscando, digamos, ¿no?
Entonces le voy a decir, bueno, quiero que tú encuentres el BS, ¿no? Que trabajes con la página Bolivia Segura y que busques el siguiente tag. El tag es el H1, ¿no? Que ahí está justamente esa información. Yo compilo esto y ha detectado los tres tags, digamos, ¿no? Ha detectado el 62, 63, 629 y 250, ¿no? Aquí está, ¿no? Si hago coser esto, me dice, bueno, me está devolviendo lo que he encontrado en este tag. Como en este tag solamente habían tres objetos, me está botando esos tres objetos. 1, 2, 3. Yo acá lo que hago es, bueno, esta es ya estamos haciendo el aspado, si quieren, ¿no? Hemos identificado el nodo de interés y estamos sacando la información que teníamos, ¿no? Ya las hemos sacado ahí. Entonces, este es un primer paso. Acá puedo tener el nodo 0, digamos, lo voy a llamar node 0, en el sentido de que es el más, el nodo más bruto, la información más bruta, digamos. Me está sacando básicamente el código donde está todo esto, digamos, ¿no? Ahora, de esto no me interesa ¿no? El menor H1, mayor H1, no me interesa mucho esto, por ejemplo, ¿no? A mí lo único que me interesa de esto, de lo que me acaba de botar, son los números, 62, 23, 629 y 250. Entonces, para hacer ese proceso ya de limpieza, a veces es mejor ya utilizar otros comandos, que es, por ejemplo, le puedo decir HTML text, ¿no? HTML text extrae o de alguna manera elimina todo lo que no sea contenido, ¿no? Va a eliminar todos estos comandos, digamos, HTMLs que están envolviendo ahí nuestra palabra clave, ¿no? Entonces yo le puedo decir HTML text node 0, ¿no? Tomar el node 0 y sacarle todo lo que no sea texto, digamos, ¿no? Esto lo mando y ya me está botando un vector con los números, solamente los números. 6263, 6629, 250. Este finalmente puede ser mi nodo 1. O está bien que se llame mi nodo 1. Sobre esto ya puedo hacer cualquier tipo de operación, por ejemplo, ¿no? Ahora, aquí es importante que, si ustedes notan, este vector lo está sacando como un vector numérico, ¿no? Como un vector, perdón, de tipo texto, ¿no? Como un vector de tipo texto. Vamos a ver si hay otro. Lo está sacando como un vector de tipo texto. Lo que nosotros podemos hacer ahí en el ERE para utilizar esto es utilizar alguna función que lo convierta esto a un número, ¿no? Entonces hay varias funciones ahí. El ideal para esto es la función asNumeric y le decimos utilizar al node 1 y le va a volver numérico y esto finalmente lo puedo guardar en un nodo 2 si quieren para tener esa secuencia. Igual lo podría hacer todo esto en una sola línea, pero está bien, digamos, para tener esta idea. Ya he sacado esa información, entonces a partir de esto lo que yo podría hacer es, por ejemplo, un bar plot del nodo 2, ¿no? Un bar plot del nodo 2 y ahí está, digamos, ¿no? Y ya tengo ahí algún grafiquito para eso. Si ustedes quieren, puedo tener un poco más de, bueno, ya es un tema más de estética, digamos, del gráfico, ¿no? Yo podría cambiarles colores, cambiarles LED, introducir algún tipo de leyenda o alguna cosa de ese estilo, ¿no? Pero pues, ya hemos hecho el raspado, digamos, ¿no? Hemos evitado el proceso de agarrar, cortar, pegar, digamos, o copiar y pegar, ¿no? Y además, mañana, si esta estructura no cambia, podríamos hacer el mismo proceso y tener un gráfico actualizado, por ejemplo, ¿no? Podríamos hacer eso fácilmente. Hasta aquí ya es más, cada uno puede ir personalizando su gráfico, digamos, ¿no? Acá puedo decir confirmados, ¿no? Confirmados, recuperados, muertes, digamos, ¿no? Y ya puedo ir mejorando esto, ¿no? Confirmar recuperados muertos, bueno, es un tema de cambiar colores y añadir otras cosas, digamos, ¿no? Ya puedo ir jugando con esto de las barras.
Ese es en el fondo el uso de este REVEST, ¿no? Ese es el uso del REVEST en el fondo. Ahora, depende un poco de la complejidad, digamos. En este caso ha sido bastante fácil obtener estos, ¿no? Porque estaban justamente en un objeto que solamente le aparecía 3 veces y de una hemos podido jalar los 3, ¿no? ¿Qué tal si ahora, digamos, esto lo voy a limpiar? ¿Qué tal si ahora yo quiero esta tabla, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si ahora yo quiero algo de acá, ¿no? Estos datos de departamentos, ¿no? Todo esto parece que está contenido en una caja mayor, ¿no? Puedo ver cómo se llama esta caja. Se llama punto mapa nuevos, ¿no? Punto mapa nuevos. En esa cajita está toda esta información, dice. Puedo explorar qué hay ahí en el red. Le puedo decir, bueno, a ver, mostrame lo que hay. HTML notes, mostrame lo que hay en la página de Bolivia Segura en el tag mapas, mapa nuevos, ¿no? Mapa nuevos. Me está diciendo, bueno, hay un objeto que tiene esta idea, ¿no? Entonces, a ver, pues, exploraré qué hay ahí, digamos. Esto lo puedo guardar en algún objeto auxiliar. Veremos el objeto auxiliar. ¿Qué dice el objeto auxiliar? Es una lista de tamaño 1. Y acá si navego, van a ver que acá hay diferentes cosas, digamos, ¿no? Pueden empezar a navegar algunas cosas para ver. Ahí, por ejemplo, me he jalado al hacer esto, ¿no? Al hacer esto de punto mapas nuevos, me he jalado todo el código que está dentro de esto, ¿no? El código que está aquí dentro, ¿no? Entonces, por eso es que este código tiene una estructura cuando lo vemos esto con el view, digamos, ¿no? Entonces, acá hay mucha información útil. Si no quieren utilizar el selector gadget, otra opción es acá, por ejemplo, podrían navegar y decir, bueno, me interesa alguna de estas cosas, por decir, me interesa, a ver, voy a ir bajando, sigue. Aquí hay una tabla al parecer, ¿no? Un objeto table. Acá hay el cuerpo de la tabla, un tbody. Aquí hay algunas cosas, digamos. Puedo ir navegando acá. Lo malo de esto es que es un proceso así de... Tengo que ir buscando para ver qué aparece. Y si alguna de estas cosas me interesa, lo único que podría hacer yo acá es, por ejemplo, al leer y decirle que eso lo guarde en algún lado, digamos, ¿no? Entonces le puedo decir acá, bueno, esto quiero que se muestre en consola, por decir, ¿no? Lo mando y digo, bueno, este es el código para acceder hasta este punto, por ejemplo, ¿no? Todo este código. Si no quieren utilizar el selector gadget, digamos, ¿no? Podrían ver la estructura que tiene la página web, buscar alguna cosa que les interese y ver de jalar, digamos, ¿no? Que no es lo usual, digamos, ¿no? Pero a veces puede servir, ¿no? Si es que con el Notes es un poco complejo hacer eso. Eh, ¿Qué tal? Bueno, si en vez de buscar voy pasando por cada uno de los casos, digamos, ¿qué tal esto de la fecha parece interesante? Tal vez puedo utilizarla. Hago clic ahí y me dice, bueno, hay 12 objetos con este tipo de estructura, por ejemplo. Hay 12 objetos. Uno, 2, 3, ¿dónde estarán los otros 12 objetos? Seguramente están más abajo, ¿no? Entonces no me conviene mucho sacar esto porque tendría que limpiar esto 12 veces, ¿no? Entonces, a ver, bueno, ¿qué tal si me voy acá, a alguno de estos de acá, ¿no? ¿Qué tal si me voy a esto? Hay 11 objetos que tienen esta estructura, dice. ¿Qué tal si quiere este número? Al parecer, bueno, voy a limpiar esto. Si me voy a este número, toda la tabla de acá se ha seleccionado. Toda la tabla de acá se ha seleccionado y hay 91 objetos que tienen información relacionada a esto de TD, por ejemplo, ¿no? Entonces no es muy útil hacer esto desde este punto, ¿no? Estamos justamente tratando de sacar la información que esté en esta tabla, ¿no? Estamos tratando de sacar la información que hay en esta tabla. Si por ejemplo yo me voy a cualquiera de estos objetos dentro de la tabla, se están seleccionando, dice 91 objetos que tienen este CSS, ¿no? Este tag. Son hartos, ¿no? Ahora, lo bueno de este tipo de tablas, ¿no? Cada vez que ustedes identifiquen una tabla en la página, esta es una estructura claramente de una tabla, ¿no? Es claramente la estructura de una tabla. Si ustedes logran identificar esos objetos en la página web de interés, yo un comando adicional en el R justamente que me va a facilitar eso, ¿no? Me va a facilitar bastante eso. Entonces, puede haber un paso 3, digamos, trabajando con tablas, ¿no? Trabajando con tablas. Y ahí el comando es bastante intuitivo, es HTML table. HTML, perdón, table.
Bueno de este comando es que lo único que necesito darle es la página web, en este caso el ds. Y automáticamente le voy a decir, bueno, todo lo que obtengas, va a sacar todas las tablas que encuentre en esa página web y le voy a decir, bueno, quiero que esto lo guardes en, no sé, en mi comando o en la variable tabla, digamos, ¿no? Compilo esto y me va a decir, a ver, perdón, aquí está saliendo algo mal. Ya, ahora sí, ¿no? Hago el comando table y me dice, bueno, los que hay un problema, me dice, cuando trata de jalar, porque las columnas no están coincidiendo, hay una inconsistencia. ¿Quieres rellenar esa información? Entonces le voy a decir sí, o sea, fill igual a true. Esto no debería suceder, a veces sucede, seguramente hay un problema cuando han creado ese código, o la tabla tiene algunos espacios sueltos. Con esto debería solucionarse y ya, digamos, ¿no? He creado un nuevo objeto que se llama tabla, que debería tener esta información. Ya, entonces, volviendo a esto, si ahora nosotros miramos el objeto tabla, que está guardado ya en memoria, acá lo podemos encontrar, el objeto tabla. Dice que es una lista con 13 objetos. Pero en teoría estos 13 objetos deberían ser tablas, ¿no? Deberían ser tablas. Tenemos una tabla de 9x5, una tabla de 3x2 y podemos ir navegando para ver qué tablas ha sacado, digamos, ¿no? Hay una tabla que tiene los confirmados decesos y recuperados como tabla, ¿no? Que es esta tabla 111, que tiene dos variables, la variable x1 y la variable x2. Esta puede ser una tabla interesante para cómo accedo a esta tabla, cómo accedo a esta posición. El único que necesito hacer es la variable que se llama tabla y le doy la posición de la lista que quiero. Quiero el primer objeto de la lista, ¿no? Tabla, doble corchete para acceder a cada posición de la lista. Enter, y ahí está, por ejemplo, una tabla que ya he extraído, que son los confirmados, decesos y recuperados. Aquí me dice que hay una tabla de 9x5. Hay una tabla de 9x5. Aquí dice, es una tabla de 9x5. Veré que hay ahí. Esta tabla me muestra el departamento, hoy acumulados, decesos recuperados. Esta segunda tabla seguramente es esta, ¿no? Departamento, hoy acumulados, decesos y recuperados. Entonces, lo único que hago para tener acceso es, esto está en la segunda posición de la lista, entonces simplemente le pongo la segunda posición de la lista, enter, y ya tengo la tabla por departamento, uno de los casos de coronavirus en Bolivia. Que creo que son las que nos interesaba, digamos. Aquí nos dice que hay tablas de 4x4, esta tabla que será, digamos, ¿no? Confirmados hoy, recuperados. Aquí hay otra tabla de acá que dice confirmados hoy, recuperados. Que creo, si no me equivoco, estas tablas deben ser lo que está aquí adentro de departamentos, ¿no? Si ustedes notan, cuando yo selecciono Pando, aparece esta ventanita de salida, ¿no? No voy a borrar esto, perdón, voy a salir de acá. Si ustedes notan, cuando estoy acá, en cualquier departamento, digo, me voy a La Paz, aparece otra tabla. La Paz, ¿no? Es la misma información de acá, solamente con el mapa, digamos, ¿no? Entonces, esos son los objetos de la lista. Está sacando justamente esto. No está sacando esta información. Aunque esto no se pueda ver, digamos, ahora, ¿no? En la página cuando navegamos, internamente está en su código, ¿no? Entonces, por eso ha detectado estas tablas, ¿no? Ha detectado esta tabla. Por ejemplo, es una tabla de 4x2 de Cochabamba. Habría que buscar una tabla de 4x2, ¿no? La mayoría de las tablas son aquí 4x2, por ejemplo, ¿no? Y seguramente una de estas pertenece a Cochabamba, digamos, ¿no? 1.42, 1.17, ¿no? Este es 34, 3.29, ¿no? Alguna de esas tablas tiene que pertenecerle, por ejemplo, a Cochabamba, ¿no? Entonces, ha entrado, ¿no? Este es
la de Cochabamba, la posición. Ha entrado en cada uno de los casos y está extrayendo esta información, ¿no? Eso es algo interesante en esta parte. Entonces, ya tenemos ahí el uso de este comando tabla, si quieren, de este comando, perdón, de esta librería LBEST. Y con esto nosotros podríamos navegar sobre la información que hay, digamos, ¿no? Como les decía, por ejemplo, acá puedo tener tabla 2. Ahí tengo esa información de los departamentos, ¿no? Eso, ¿no? Eso como información importante en este punto. Ahora ya hemos hecho el scraping. El siguiente paso debería ser justamente, bueno, el paso 4 debería ser, bueno, la limpieza si fuera necesaria. Y el paso 5, ¿no? Y el paso 5 debería ser el análisis, ¿no? El paso 5 debería ser el análisis y todo lo demás, ¿no? Análisis. Y ese debería ser nuestro quinto paso, ¿no? Que ya es parte en realidad de lo que ustedes vayan a querer hacer con este proceso de scraping, digamos, ¿no? Esto de la limpieza es como que depende, la limpieza depende mucho de lo que uno quiera hacer, por ejemplo, ¿no? En el primer caso, el único proceso de limpieza que hemos hecho es algo que estaba en tipo texto, lo hemos vuelto numérico, digamos. Ese ya puede contar como un proceso de limpieza, sacar este. Si ustedes quieren hacer otro, digamos, depende mucho del problema con el que se jale, digamos, ¿no? Tal vez acá, digamos, uno podría extraer y los nombres de los departamentos están incompletos, ¿bien? No puede arreglar todo lo demás, ¿no? Y después el análisis, digamos, ¿no? Pensando qué es lo que queremos hacer, digamos, ¿no? A partir de esto podríamos hacer un aplicativo en Shiny que nos muestre por departamento, uno elige, saque un mapita, digamos, o podríamos hacer otro tipo de cosas, ¿no? Podríamos hacer otro tipo de procesos. A ver, creo que no se logra ver la pantalla. Déjenme un momento, lo voy a cerrar y voy a abrir otra vez para ver qué tal. Ya, entonces les voy a dejar ahora sí su trabajo, su tarea para esto. Voy a guardar este código por si acaso en el repositorio de la materia en un momento.